Hay ciudades donde el aire mata, donde los trenes van llenos y donde el hogar es una vivienda precaria sobre basura tóxica. No es ficción, es el día a día de millones. Y lo más escalofriante no es que existan, es que siguen creciendo. Cuando piensas en una ciudad difícil para vivir, probablemente imaginas caos, tráfico, inseguridad. Pero lo que vas a ver aquí va mucho más allá, porque hay lugares en el mundo donde la ciudad misma se convirtió en una trampa. No es solo pobreza, no es solo ruido, es una combinación de abandono, improvisación y resistencia que desafía cualquier lógica urbana. Hablamos de barrios donde el oxígeno escasea, no por la altura, sino por la contaminación. Donde abrir la ventana no es para tomar aire fresco, sino para confirmar que todo sigue igual de sucio, igual de tóxico. Calles tan saturadas que ni las ambulancias pueden pasar. Edificios donde el ascensor nunca llegó, porque nunca fue construido. Y sin embargo, en medio de todo eso, la vida sigue. Los mercados abren, los niños juegan, las personas se enamoran, estudian, trabajan. El problema no es la ausencia de vida, es que la vida se acostumbró al colapso. En estos infiernos urbanos, el día a día se vuelve una hazaña. Cargar agua desde kilómetros de distancia, respirar con mascarilla dentro de casa, dormir con el sonido de trenes que atraviesan literalmente tu edificio, comer junto a ratas, caminar sobre la basura. Y todo eso no por elección, sino porque no hay otra opción. Lo más inquietante es que estos lugares no son fantasmas olvidados. Están en pleno crecimiento. Muchos de ellos están dentro de las ciudades más importantes del planeta, y lo que allí ocurre es solo una versión acelerada de lo que podría pasar en otros lugares si no se actúa a tiempo. Desde Asia hasta América Latina, desde África hasta Estados Unidos, estos lugares no tienen nada en común, excepto una cosa: ya no deberían ser habitables. Y sin embargo, lo son. Pero si esto ya te parece extremo, espera a ver la ciudad donde los trenes pasan por el sexto piso de los edificios como si fuera lo más normal del mundo. Hay ciudades que, aunque parecen al borde del colapso, siguen funcionando. Lugares donde el caos no es una falla del sistema, sino el sistema en sí. Donde el desorden es parte de la rutina y la incomodidad dejó de ser un problema, porque nadie espera otra cosa. Como Hanoi, la capital de Vietnam, donde el tráfico es una selva viva. Motos, coches, bicicletas y peatones se cruzan por todas partes sin semáforos, sin carriles definidos, sin reglas claras. Pero no hay accidentes cada 5 minutos. Hay una lógica invisible, casi tribal, que permite que todo fluya. Para el visitante es aterrador. Para el local es martes. Y no es un caso aislado. En Tokio, una de las ciudades más organizadas del planeta, también se vive un tipo de caos diferente. El cruce de Shibuya es un espectáculo diario. Miles de personas caminando al mismo tiempo en todas las direcciones, sin empujones, sin gritos. Un desorden perfectamente coreografiado. Un caos que funciona, porque todos saben cómo moverse dentro de él. Luego está Ámsterdam, donde el exceso no es de coches, sino de bicicletas. Tantas que miles acaban abandonadas en los canales. La ciudad, símbolo de movilidad sostenible, esconde bajo el agua auténticos cementerios de bicicletas que cada año deben ser rescatadas a un alto coste. El orden en realidad flota sobre el caos. Y si seguimos subiendo, llegamos a La Paz, en Bolivia, donde la altitud transforma cada respiración en un desafío. A más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, la ciudad se derrama por las laderas de un valle angosto. Las calles son tan estrechas que apenas caben los coches, las casas se amontonan unas sobre otras y los servicios públicos apenas alcanzan. Allí, vivir implica adaptarse a la pendiente, al frío, al esfuerzo de cada paso. Son ciudades que no deberían funcionar, pero lo hacen, a su manera, con parches, con costumbre, con resiliencia. Y aunque su caos parece controlado, basta mirar más de cerca para notar que algo no encaja. Porque cuando el espacio físico se agota, cuando la planificación urbana ya no sirve, empiezan a aparecer soluciones que no tienen nada de normales. Edificios atravesados por trenes, casas construidas sobre centros comerciales. Y eso es solo el principio. Cuando las ciudades dejan de crecer con lógica, aparecen soluciones que parecen sacadas de una película. Pero son reales.
En China, por ejemplo, un tren elevado atraviesa directamente el 6º piso de un edificio residencial. Literalmente, entra por un lado, sale por el otro. Los residentes conviven con el ruido, la vibración y el paso del tren por la ventana, como si fuera algo normal. Y lo es, porque en Chongqing el espacio es tan escaso que esta fue la única forma de construir la línea. En lugar de derribar edificios, el tren pasó por dentro. Pero si eso ya parece extraño, espera a ver lo que hicieron en otras ciudades chinas. Construyeron casas enteras sobre la azotea de centros comerciales. Familias viviendo literalmente encima de un supermercado, como si el consumo estuviera en los cimientos de su hogar. No hay jardines, no hay privacidad, solo una losa caliente y ruidosa separando el techo de la tienda y el suelo del comedor. Pero no solo pasa en Asia. En Nueva York, una de las ciudades más caras del mundo, miles de personas viven en microapartamentos de menos de 10 metros cuadrados. Habitaciones sin ventanas, con baños compartidos en el pasillo y una cama que también hace de mesa, sofá y armario. Todo por el precio de un alquiler que no tiene sentido. El lujo y la miseria conviven pared con pared, separados apenas por el grosor de una hipoteca. En Hong Kong, la situación es aún más brutal. Los llamados edificios monstruo albergan miles de personas hacinadas en cubículos donde no cabe ni una cama completa. Cocinar, dormir, guardar ropa, todo en un solo metro cuadrado. Desde fuera parecen fortalezas modernas. Por dentro son panales humanos, oscuros y ruidosos. Pero si hablamos de contradicciones, Venezuela tiene una de las más absurdas: la Torre de David. Un rascacielos financiero que nunca fue terminado y acabó convertido en vivienda improvisada para cientos de familias. Sin ascensores, sin servicios básicos, sin planos, con escaleras de madera, conexiones eléctricas clandestinas y agua cuando hay suerte. Un edificio de lujo reconvertido en favela vertical. Hay un punto en el que las soluciones dejan de ser ingeniosas y empiezan a parecer desesperadas. Un punto donde la ciudad ya no respira, solo aguanta. Donde lo insalubre se vuelve normal y lo inhumano rutina. En India, la contaminación del aire en Nueva Delhi es tan grave que las escuelas cierran durante semanas, los hospitales se llenan de casos respiratorios y hay días en los que literalmente no se ve el cielo. Una neblina gris y tóxica cubre la ciudad como una manta de veneno. Vivir allí es como fumar 20 cigarrillos al día, sin fumar y sin escapatoria. Pero no se trata solo del aire. En barrios como Dharavi, una de las favelas más grandes del mundo, 1 millón de personas viven apretadas en menos de 3 kilómetros cuadrados. Las cloacas corren a cielo abierto, el agua potable se raciona y la ventilación es un lujo. Aún así, la favela funciona. Tiene comercio, talleres, reciclaje, economía paralela. Es un ecosistema humano, construido en condiciones que no deberían existir. Y sin embargo, existen. En Nigeria, el crecimiento salvaje de lagos creó una ciudad donde el tráfico colapsa desde el amanecer, la electricidad va y viene, y muchos barrios viven sin agua corriente ni saneamiento básico. Cada día parece una carrera de obstáculos, una batalla por sobrevivir en un entorno que claramente no da más. Y no hace falta ir tan lejos. En Los Ángeles, a solo unos pasos de los rascacielos de lujo, existe una zona llamada Skid Row, donde miles de personas viven en la calle. Tiendas improvisadas, colchones viejos, basura por todas partes. Adicciones, enfermedades, violencia. En una de las ciudades más ricas del mundo, hay barrios donde el abandono es absoluto. Pero si todo esto aún suena a extremos aislados, mira el río Citarum en Indonesia. Una masa de agua que alguna vez dio vida a miles de personas, hoy convertida en un vertedero tóxico. Espuma química, bolsas, residuos industriales. Y aún así, la gente sigue lavando la ropa allí, pescando, bañándose, no por ignorancia, sino porque no hay otra opción. Cuando no queda espacio, ni aire, ni agua limpia, las ciudades no colapsan de golpe. Lo hacen en silencio, lento, parte por parte. Y en medio de ese colapso silencioso, millones siguen adelante como si nada. Pero lo que vas a ver ahora ya ni siquiera parece real. Hay lugares donde la ciudad dejó de ser un proyecto colectivo y se convirtió en una trinchera individual, donde cada día es una pelea por lo básico: agua, oxígeno, seguridad.
En El Cairo, en el barrio de Zabalín, miles de familias viven literalmente sobre basura. Calles cubiertas de restos orgánicos, residuos médicos, plástico y animales muertos. Pero no están allí por error. Trabajan reciclando lo que el resto de la ciudad descarta. Y sin ellos, El Cairo colapsaría. Ellos limpian lo que nadie quiere tocar, mientras viven en medio del veneno. En Nueva Delhi, el basural de Ghazipur ya es tan grande que se puede ver desde el espacio. Una montaña de residuos podridos que expulsa gases tóxicos, se incendia sola y amenaza con tragarse a las comunidades que viven en sus bordes. Hay niños que juegan allí, niños que nunca han conocido otro paisaje que no sea basura. En Nairobi, el basurero de Dandora se transformó en un territorio sin ley. Recicladores que viven dentro del vertedero, rodeados de humo, productos químicos, ratas, cuervos. Todo lo que no queremos ver acaba allí. Y lo que no debería ser un lugar para vivir, termina siéndolo por necesidad. En Venezuela, en Brasil, en Estados Unidos, las grandes ciudades conviven con sus propias ruinas vivas. Favelas marcadas por la violencia, barrios sin estado, comunidades flotantes sobre aguas negras o gente durmiendo a la sombra de los rascacielos. Y luego está Gaza, un lugar donde la ciudad entera fue triturada por la guerra. Calles reducidas a polvo, hospitales sin luz, niños nacidos bajo escombros. Allí no hay planificación urbana ni futuro inmediato, solo refugios improvisados y la esperanza de que mañana no caiga otra bomba. En todos estos lugares, la ciudad no protege, castiga. Pero lo más inquietante es que muchos no aparecen en los mapas, no son noticia y casi nunca se mencionan en los discursos. Son los márgenes de un sistema que prefiere mirar hacia otro lado. Ciudades invisibles que, al ignorarlas, seguimos alimentando. Así que la próxima vez que escuches la palabra civilización, recuerda esto. El infierno no siempre está lejos. A veces, solo está mal distribuido. Este video no es para asustarte, es para que no olvides que, mientras unas ciudades compiten por tener el rascacielos más alto, otras apenas tienen aire para respirar. Si alguna parte de esta historia te removió algo por dentro, compártela, porque estas ciudades existen, y cuanto más las ignoremos, más crecerán en silencio.